Bueno, hoy tenemos con nosotros a S. Jiménez, que es un artista 3D que está muy activo en la comunidad NFT. Y bueno, pues a ver qué nos cuenta hoy. Y bueno, un placer tenerte por aquí, S. Jiménez. Muchas gracias, Alex. El placer es todo mío. Bueno, a mí me gustaría empezar un poco la entrevista con que te describas un poco, ¿no? ¿Quién es ese Jiménez? ¿Quién está detrás de ese avatar de una pizza? Pues bueno, como bien has dicho, soy un artista 3D y 2D del sur de España. Eh, Comencé mi trayectoria dentro del mundo del arte hace como unos 16 años como videoartista, creando arte en tiempo real para diferentes eventos, clubes y galerías de arte y bueno, en fin, ese tipo de eventos, ¿no? Y mi reto en aquella época, ¿no? El reto de este trabajo consistía en crear arte en tiempo real, manteniendo la atención del espectador todo el tiempo que pudiese. Y la mejor forma para ello era transmitir sentimientos, contar historias, crear imágenes impactantes, crear un buen discurso visual. Y realicé esta tarea con bastante éxito por al menos unos 7 años más o menos. Estuve yendo a diversas galerías y clubes a lo largo de toda España. Y bueno, más tarde de esto, de la emoción del videojockey, ¿no? Por las proyecciones y por todo esto y por todo esto de contar historias y demás, nace el videomapping, que es una técnica que no sé si sabes en qué consiste, pero consiste en la adaptación de una videoproyección a diferentes superficies y logrando efectos muy bonitos, efectos increíbles. Y me gustó tanto esta técnica que monté mi propia empresa de videomapping y de 3D. Anda. Y la verdad que nos fue bastante bien. Realizamos videomapping que aún siguen teniendo miles de visitas en internet, vamos, de hecho. Y bueno, también he estado trabajando para diferentes empresas dentro del mundo de la tele, de la publicidad y ahora con los NFT que me ofrecen una capacidad real de dar rienda suelta, ¿no? a toda esa capacidad de hacer arte que he ido perfeccionando a lo largo de tantos años. Y bueno, en fin, aquí estamos. Y esto del videomapping, como qué usos aplicados, porque para alguien que no lo sepa, ¿qué realmente, ¿no? Como, em, digamos que seguramente la habremos visto en muchos sitios, ¿no? Pero no sepamos exactamente qué es. Entonces, si lo quieres Claro, explicar un poco. sí, es una proyección que se realiza en diferentes superficies, superficies que no son la típica, que no son el típico 4 tercios o la típica pantalla 4 tercios o la típica pantalla 16 novenos, sino que pueden ser edificios, pueden ser cabinas de DJ, pueden ser miles de cosas. A cualquier objeto que quieras puedes aplicarle una videoproyección encima, mapear lo que sería la forma de ese objeto y entonces realizar efectos en 3D sobre ella. Era muy interesante porque, por ejemplo, con mi empresa hicimos cosas realmente muy bonitas. Con el videomapping se puede hacer cosas muy bonitas. Eh, por ejemplo, sobre ciertas iglesias, habían cuadros, por ejemplo, aquí en Sevilla, en la ciudad donde yo resido, que en una iglesia donde se expropiaron ciertos cuadros de esa iglesia. Entonces nosotros lo que hicimos con la técnica del videomapping fue proyectar en el lugar donde estaban esos cuadros, donde se suponía que debían estar esos cuadros que estaban expropiados, pues y proyectamos los cuadros de nuevo, ¿no? Y entonces fue muy bonito, porque, claro, imagínate, ¿no? Toda la gente amante del arte que desde hace años conoce la historia y sabe que esos cuadros pertenecen a España, pero que se expropiaron durante la guerra y demás, y que hacía mucho tiempo que no se veía dentro de esa iglesia, pues nosotros pudimos reconstruirlo, ¿no? Nosotros pudimos poner ese contenido ahí. Y bueno, como eso puedes hacer otras acciones también mucho más efectistas. Eh, por ejemplo, aquí en España es muy famosa la Catedral de Santiago, el videomapping de la Catedral de Santiago, ¿no? Bueno, no sé, videomapping sobre ayuntamientos también, son súper famosos. Y los efectos pues son muy dispares, puedes hacer de todo, puedes hacer reconstrucción, puedes contar una historia sobre
todas las fases por las que ha ido pasando ese edificio, ¿no? Si primero era de ladrillo y luego se hizo una reforma y luego, en fin, es muy bonito. Puedes hacer que el edificio se destruya, se construya de nuevo, puedes hacer muchas cosas. Qué bueno, o sea que entiendo que es un poco como lo que hemos visto también de cantantes en forma de holograma y ese tipo de cosas también estaría relacionado con esto, ¿no? Imagino. No sé si... En hologramas. Sí, he visto, no sé si lo conoces, pero como que se habló durante un tiempo, hace unos años, de de cómo habían, digamos, cogido a cantantes que estaban muertos, ¿no? Que ya no podían cantar, lo que fuera, y habían creado hologramas en escenarios con... ¿Te refieres a Tupac, por ejemplo? Por ejemplo, eso es. Es otra técnica. Eso es más Vale. es otra técnica, es una proyección que consiste, también se hace con una proyección. Es una proyección que tú la realizas sobre un espejo y ese espejo, digamos que te devuelve la imagen y lo proyectas sobre un metacrilato transparente con una pegatina especial para que no exista ese doble reflejo, porque cuando proyectas sobre metacrilato hay un doble reflejo. Entonces tú lo que haces es que colocas una pegatina especial transparente y solo te da un reflejo, ¿vale? Y ahí lo que haces es como eso, como una proyección en el aire, ¿no? Que realmente lo que estás haciendo es proyectar sobre metacrilato. Pero eso es algo diferente. Lo mío es más a lo que yo me dedicaba, ¿no? Con el videomapping, era más proyecciones ya te digo, sobre un edificio. Puedes coger cualquier tipo de edificio. ¿No has visto nunca un videomapping sobre un ayuntamiento, sobre la Catedral de Santiago? Sí, sí, sobre todo sé que en ayuntamientos se suele hacer ese tipo de cosas, para eventos especiales, Claro, ¿no? Y cosas así. claro, lo puedes hacer para cosas más vistas, ¿no? Como son lo del ayuntamiento, que sí se ve mucho, y lo puedes desarrollar también, que era lo que nos gustaba a nosotros, con una historia detrás, que era lo que a mí siempre me ha gustado realmente, contar historias y transmitir sentimientos. Entonces lo puedes también enfocar a cosas como esta, ¿no? A los cuadros expropiados de una iglesia y devolverlos a su lugar, aunque solo sean por el tiempo de que dure la proyección, por 10, 15 minutos. Pero son cosas que la verdad que a los historiadores del arte los veías emocionados, ¿no? Y eso era muy bonito, eso es lo que a mí siempre me ha gustado. Contar historias, transmitir sentimientos, dejar a la gente embobada con la proyección. Que la gente no pueda pensar en otra cosa y que se queden ahí embobados como si estuvieran viendo una película. Eso es lo que a mí me gusta. Qué interesante, la verdad. Respecto a esto que te quería preguntar, porque sé que lo has mencionado alguna vez en Clubhouse, ¿no? Que estás siempre por ahí. ¿Cómo empezaste en el mundo del arte 3D y 2D? Eh, bueno, empecé como videojockey. Así fue como comencé yo mis andanzas. Desde muy joven fue a lo que me dediqué y entré pues como el destino siempre hace las cosas, ¿no? Un poco por casualidad. Eh, y desde aquel momento me quedé enamorado de aquello. Entonces ahí digamos que comencé a desarrollar todo el 2D y empecé a trabajar como videoartista con una cámara mini DV que yo grababa lo que quería y entonces luego le hacía ciertos efectos y tal, y entonces todo luego lo montaba en tiempo real. Esos fueron mis inicios. Pero en el 3D fue diferente. Y en el 3D entré más tarde, porque no lo descubrí hasta cierto momento en mi vida, y eso tiene que ver con mi último NFT, de hecho, que está basado un poco en eso. Y no lo descubrí hasta cierto momento donde vi a un compañero de trabajo que tenía abierto Cinema 4D en su portátil y ahí fue cuando descubrí el 3D. Claro. Ahí fue cuando comencé. Bueno, y también, por lo que tengo entendido, fue dando la vuelta al mundo casi, ¿no? Un poco. Sí, 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 sí. A ver, yo hubo una época en la que, aunque trabajaba como videoartista ya en esa época y me iba bastante bien, em, yo estaba un poco perdido porque a la vez estaba estudiando y no sabía muy bien, o sea, y me iban mal los estudios, entonces no sabía muy bien qué iba a hacer con mi vida, no sabía si el tema del videoarte iba a durar para siempre y estaba ahí, en fin, estaba un poco perdido. Entonces al final decidí tomar un año sabático y quería viajar.
Quería viajar, quería descubrir el mundo, quería despejarme la mente, quería aclarar mis ideas. Así que pero claro, no tenía dinero para hacer esto y al final dije, bueno, ¿y cómo viajo? ¿Cómo viajo? ¿No? Era la pregunta que repetía constantemente en mi cabeza y al final se me vino a la cabeza la idea de viajar en un barco de crucero. Así podía estar trabajando y podía cobrar dinero a la vez que viajaba. Y no sé cómo, también intenté encontrar varias agencias que me permitieran enlazar con este barco de crucero, que me permitieran que me contrataran y tal, hasta que di con una que sí que me contrató, que tenía un puesto disponible y me dijeron, mira, en una semana sale un barco sale un barco de Barcelona, si quieres meterte en él tienes que estar aquí dentro de una semana. Yo no me lo pensé, cogí mis bártulos y me fui un año sabático a descubrir el mundo. Estuve viajando por el norte de África, estuve viajando por todo el sur de Europa, por todo el norte de Europa, Noruega, Rusia, Tallinn, Polonia, Letonia, Estonia. No sé, estuve en millones de sitios, la verdad. Fue una barbaridad, fue una pasada. Me lo pasé súper bien y aquí fue donde conocí a ese chico. Aquí fue donde este chico, que era compañero de trabajo, tenía el portátil abierto con Cinema y a partir de ese momento, pues bueno, se me abrió la mente a un mundo completamente nuevo que me interesaba muchísimo más que grabar vídeos con la cámara. Y cuando salí fuera del barco ya fue cuando empecé a dedicarme totalmente en serio a formar una carrera audiovisual, a dedicarme por completo al 3D, a estudiarlo, bueno, en fin, enlacé justo también con el videomapping, que justo el videomapping comenzó su explosión en esa época. Y, y bueno, ahí fue donde se inició todo lo que es el 3D para mí. Qué bueno. ¿Y en qué momento descubres los NFTs y en qué momento te introduces a ellos? Bueno, pues como casi todo el mundo que estamos aquí, o por lo menos yo al menos, me enteré de lo que era un NFT gracias a Beeple. Que sabes que Beeple realizó numerosas obras durante muchos años y Beeple siempre estuvo además muy metido dentro de la comunidad de videoartistas. Entonces, bueno, gracias a él oí que los NFT daban la capacidad de vender arte y ya no había vuelta atrás. Ya sentí algo parecido a cuando vi un videomapping por primera vez. O sea, supe que era algo que tenía que hacer y que iba a hacer. ¿Y fue Así que difícil así fue. para ti empezar con todo esto? Porque sé que para mucha gente es muy confuso. Yo creo que todos los que hemos empezado en esto a principio es muy confuso. ¿Cómo fue este comienzo? Es un poco complicado porque tienes que aprender muchas cosas. Tienes que aprender de criptomonedas, tienes que aprender a crear una wallet, cómo se maneja todo. Es un poco complicado, es un poco confuso. Luego Twitter me pareció lo más caótico, la red social más caótica que he visto en mi vida. No sabía, porque claro, tú posteas en Instagram o posteas en Facebook y siempre lo tienes en tu muro, en tu tal, pero aquí yo no sabía cómo hacer que los mensajes se conservaran, en fin, era todo empezar un poco, ¿no? De cero. Y sí que fue complicado, pero al final, como todo lo que quieres en esta vida es ponerte a trabajarlo. Y al final lo consigues, ¿no? Simplemente trabajarlo, trabajando. Y luego, cuando comienzas a trabajarlo, empieza a abrirse un mundo muy bonito que siempre viene después de que conoces un poco, ¿no? Y es, por ejemplo, la comunidad NFT, yo no me esperaba algo así. La comunidad NFT es algo increíble, con gente súper, súper amigable. Todos te ayudan, todos son unos artistas increíbles, descubres, hablas con artistas que nunca creías que ibas a conocer, artistas que siempre habías admirado y que te escriben un comentario y dices, no puedo creer que esté intercambiando comentarios con este chico que sigo desde hace años, que para mí es un artistazo, ¿no? Entonces, bueno, sí, es un poco complicado, pero luego es súper divertido. Totalmente. ¿Ha significado para ti un cambio importante todo este mundillo, digamos, a nivel artístico y a nivel de persona? Es decir, desde saber que todo este mundillo existe, ¿no? Y poder crear tus NFTs y venderlos y demás, ¿esto ha afectado a tu arte? ¿O crees que ha afectado? Mm, Sí que es cierto
que, que antes hacía un arte más digamos, más rápido, lo hacía como con más rapidez, hacía algo más estético simplemente porque me gustaba y decía, bueno, voy a crear algo más estético, voy a crear cualquier cosa estética que me guste, ¿no? Imaginaba algo. Pero desde que descubrí los NFT, lo que sí ha cambiado es que me tomo más tiempo para sacar una obra. Tardo más tiempo porque lo quiero planificar mejor. Quiero que detrás de esa obra haya una historia, que era algo que sí conseguía hacer con las sesiones de videoartista, pero que luego en mi arte de día a día pues buscaba algo más estético, no me preocupaba tanto por lo que hubiera detrás y dejaba que el arte hablara por sí mismo. Y ahora, sin embargo, mi proyecto de NFT sí consiste en otra cosa. Mi proyecto de NFT quería que se tratara sobre lo que siempre me ha gustado, que es contar historias, transmitir al espectador sentimientos, envolverlo dentro de mi universo. Claro, quería que los NFT que publicara, que publicara fueran exclusivos y que fuera algo único, con lo que el espectador pudiera relacionarse. Así que en eso sí ha cambiado mi arte. Claro. Y respecto a este tema ¿no? que hablas de cómo te gusta contar historias, ¿no? Con tu arte y ese tipo de cosas, ¿en qué te inspiras a la hora de crear arte y cómo definirías un poco tu estilo? Yo he estado echando un ojo a tu Instagram, ¿no? Y la verdad que me han parecido que están guapísimas tus obras porque son como... Veo como alguna influencia quizás un poco como de la antigua Grecia incluso, ¿no? Como veo ahí ciertas figuras que me recuerdan un poco a eso. Entonces, ¿en qué te inspiras para hacer todo esto? Bueno, las que son estéticas son simplemente estéticas y simplemente digamos que las composiciones las voy realizando a medida que van. Comienzo con una idea y se transforma en otra cosa, ¿no? Comienzo con una idea estética, en una composición que quiero transmitir, hago un esbozo, hago un boceto y al final se acaba transformando en otra cosa. Eso me ocurre con las más estéticas. Pero luego con mi proyecto con mi proyecto lo planifico muy bien. Primero necesito una idea, una buena idea, algo que quiera transmitir. Puede ser un sentimiento, puede ser una historia, puede ser cualquier cosa, pero necesito primero planificar esa idea. Y una vez la tengo, ya comienzo el desarrollo. Hago el boceto y comienzo el desarrollo. Y en cuanto a influencias y eso, ¿sientes que te sientes influenciado por alguna estética en particular o tiras un poco digamos, de distintos estilos o cómo Es que crees? para mi proyecto, a mí ocurre una cosa, que como cada idea es diferente, necesito una estética diferente. Entonces, ninguna de mis imágenes son iguales. Además, quiero que sea así, porque quiero dar esa exclusividad, quiero transmitir cada imagen es diferente, cada imagen es exclusiva, cada imagen cuenta una historia, vas a tener una estética diferente, vas a tener un concepto diferente y una historia diferente. Entonces, desarrollo la estética en función de lo que pide el mensaje. Claro. Entonces, siempre es diferente. No hay... Y las influencias entonces varían, además. Porque sí, porque bueno, no sé, si quieres miramos casos concretos, pero porque es que no sabría definirlo de otra forma, pero por ejemplo en mi Génesis, la primera pieza que yo realicé para Foundation se llama Countdown y es un reloj de arena. En la parte de arriba hay como una ciudad, hay como un paisaje que se va consumiendo y en la parte de abajo hay una ciudad. Entonces, en esta imagen trataba de hablar sobre un sentimiento, trataba de hablar sobre cómo destruimos la Tierra, sobre el calentamiento global, sobre imperio manejando a gobiernos pobres para pulirse en democracia sus recursos naturales, sobre grandes compañías que ocultan energías más eficientes que el petróleo. Entonces, todo esto intentaba contarlo, era lo que tenía detrás de en mi cabeza, y lo materialicé en un reloj de arena porque quería que el espectador se preguntara si era posible darle la vuelta al reloj o si ya es demasiado tarde. Qué bueno. Entonces cada historia es diferente y me hace desarrollar una línea estética diferente. Qué bueno. La verdad que es curioso porque dentro del mundo del arte me parece muy curioso cómo existen artistas que, por ejemplo, tienen
digamos, siempre una influencia y una estética siempre muy marcada, ¿no? Y otros artistas no, es como que cada obra es totalmente única, entonces es muy curioso eso, me parece muy interesante. Sí, exacto, Te, sí, 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 es cierto. te quería preguntar también, porque un día lo hablamos en Clubhouse, ¿no? Como digamos que al mes o poco más del mes de entrar en este mundillo, lograste vender tu primera obra, ¿no? Sí, ¿Y cómo fue esto? Porque además por lo que recuerdo, fue un artista que a ti te sí, gustaba, ¿no? sí, 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 fue Amalia H. Se llama la artista, que es una gran artista. De hecho, sus últimas obras no sé por cuánto las vendió, pero me parece que era, no sé si eran 8 Ethereum o algo así. Es una barbaridad de esa chica. Es muy, muy buena, tiene una calidad impresionante. Y no lo sé, yo a ver, nunca me he preocupado por las ventas porque yo tengo mi trabajo, yo trabajo dentro de una empresa de publicidad y digamos que el dinero no es o sea, no es algo, no es una necesidad imperiosa que yo, ¿sabes? No me he metido tampoco en esto aquí por el dinero ni necesito, entonces tampoco es que yo vaya buscándolo, ¿no? Simplemente yo hablé con esta chica porque me parecía que era una artista increíble y se lo dije, le dije, oye, mira, me encanta tu estilo, tal, y lo que hablábamos antes de la comunidad NFT, ¿no? Y de lo amigables que son todos y de cómo puedes conectar con artistas que te encantan y que nunca esperarías tener ese contacto, ¿no? Y que lo consigues y lo tienes. Escribes por DM y se muestran súper amables y hablan contigo y tal. Entonces, pues bueno, simplemente yo charlo con ella, sobre el arte, sobre cómo está ella en particular, sobre todo, sobre un poco de todo. Hablamos y nos caímos bien. Y bueno, seguimos hablando y demás, pero nunca hablábamos tampoco de mis obras, ni quizás las mencioné en algún momento y mencionábamos un poco sobre mis obras y ella me dijo que estaban chulas y tal, igual que yo le dije que las suyas también, pero poco más. Y pues no sé, a la semana o así de tener esa conversación con ella, me recibí un beat y, y bueno, y la verdad que la sensación fue increíble, ¿no? Porque mm, el hecho de vender mi NFT a un artista así de esa talla me gusta incluso más que haberlo vendido a un coleccionista, ¿no? Que una gran artista compre tu obra es como un sello de calidad en tu trabajo, y más si es una artista como ella. La verdad que me sentí muy, muy honrado y muy orgulloso también, la verdad. Claro, además, Como- muchas veces hablamos de cómo los NFTs también crean esa relación, ¿no? En el mundo del arte, del coleccionista y del artista. En este caso, la verdad tuvo que ser una experiencia brutal, ¿no? El hecho de que ese artista que a ti te gusta sea con la que tienes esa relación de coleccionista, ¿no? Y artista. fue algo increíble, fue algo que además jamás olvidaré. Siempre el primer beat yo creo que es algo que ninguno de los artistas olvidamos y este en concreto fue un subidón, fue un subidón increíble, la verdad, no tenía palabras además para agradecérselo, que hubiera confiado en mí y que, en fin, que hubiera querido comprar mi pieza, además como un vínculo que te une para siempre, ¿verdad? Porque como que tú entras en su perfil de Foundation o entras en su cartera y tú siempre vas a ver que está ahí la obra de ese Jiménez, ¿no? Entonces, no sé, la verdad que increíble, no puedo Claro. definir de otra forma. Bueno, pues enhorabuena por esa parte. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, te quería preguntar un poco también, que esta es una pregunta que me gusta hacer para reunir un poco distintas opiniones, ¿no? Es, ¿qué piensas sobre cómo está actualmente el panorama de NFTs? Porque estamos viendo cómo es un poco ciclo, ¿no? Y cómo ahora quizás está, digamos, un poco más bajista en cuanto a que hay mucha gente o mucho artista que quizás no vende tanto o lo que sea. ¿Tú cómo ves todo como artista? ¿Ves que, no sé, que esté un ambiente muy positivo para empezar ahora o quizás no es el momento? ¿O qué opinas? A ver, por un lado, sí que es cierto que las ventas han bajado, no son las mismas ventas que, al menos que lo que me comentan, ¿no? Que en febrero, ¿no? Que yo incluso en febrero no estaba, pero me comentaron que había un boom increíble en cuanto a los NFT y todo se vendía y tal.
y que ahora pues esas ventas se han ralentizado. Yo es que a mí me da un poco igual. O sea, yo estoy aquí para largo tiempo, entonces tampoco es que yo no me preocupa el tema de las ventas. Además, nunca me han preocupado. Nunca he estado preocupado por las ventas. Entonces, bueno, que se ralenticen luego sigan avanzando. En fin, es un poco un ciclo, ¿no? Es como lo que ocurre con las criptomonedas. Si miras el Bitcoin sube, baja, se queda estancado ahí durante un tiempo, se queda un periodo de estancamiento y luego vuelve a subir y luego vuelve a bajar y luego vuelve a subir. En fin, es un ciclo. Yo no me preocuparía por eso. De hecho, yo lo que creo es que a los NFT lo que le quedan es mucho recorrido. Yo creo que los NFT van a evolucionar en algo mucho más grande, que solo estamos viendo su valor para el arte. Pero yo creo que esto es solo la punta del iceberg. Yo creo que a medida que se puedan ir añadiendo utilidades, se irá transformando en algo muchísimo más grande. Por ejemplo, ya se está viendo, ¿no? Hay grupos que están vendiendo canciones y los compradores de este NFT pueden acceder a sus conciertos gracias a que han comprado esa canción como NFT, ¿no? Entonces, estoy seguro de que en cuanto vayan añadiéndole funcionalidades a la tecnología, irá evolucionando en algo mucho más grande de lo que nos podemos imaginar ahora mismo. Sí, de hecho hay mucha gente que lo compara con el comienzo de Internet, ¿no? En los finales de los 90 y principios de los 2000. La verdad que Claro. sí que se parece un poco, ¿no? De hecho, no sé quién leí el otro día que al comienzo de Twitter, básicamente tú conocías a todo el mundo que había en Twitter. Entonces, ahora quizás el mundo NFT se parece un poco a eso, ¿no? Que tú, cualquier artista, básicamente conoces a casi todos los que hay, porque no son muchísimos tampoco, ¿no? Los que están un poco más activos en la comunidad, digamos. Claro. Esta pregunta también se la hacemos a todo el mundo que viene. ¿Cuál es tu criptomoneda favorita? Mi criptomoneda favorita. Mi criptomoneda favorita es... A ver, a mí las criptomonedas me gustan por su utilidad. Si son útiles, me gustan. Con lo cual me gusta Bitcoin, Ethereum y Binance. Y Binance Coin. Son las tres criptomonedas que me gustan. ¿Por alguna razón en específico? Sí, porque Bitcoin se utiliza incluso no solo con las noticias de El Salvador, ¿no? Que ya se utiliza dentro del país, sino que tiene muchos usos y cada vez se le están dando más a Bitcoin. Ethereum tiene las utilidades que tiene con NFTs y tiene muchas más utilidades. Y Binance es una moneda que se utiliza para esa página web, que es una de las páginas más grandes del mundo en cuanto a mercado de criptomonedas. Entonces son las tres que me gustan porque tienen utilidad. Luego, el resto no me hacen mucha gracia. No porque no le veo la utilidad real. Y si no le veo una utilidad real, es un poco FOMO, ¿no? Y es un poco lo que le da el valor en qué se basa. Pero sin embargo, esto sí tiene una utilidad real y esto sí es algo a lo que le doy valor por eso. Claro. Y hablando de cosas favoritas, ¿no? De criptomonedas y demás, ¿tienes Uh-huh. alguna obra NFT de alguien que sea tu favorita o que te guste mucho y que quieras un poco compartir? Que no se haya vendido o que se haya vendido. No, de algún artista NFT que digas, da igual que se haya vendido o no, que digas, esta me gusta mucho. Hay muchos artistas que me gustan. Es muy difícil esa pregunta. Es como si le preguntas a un cinéfilo que cuál es su película favorita. Es muy difícil responderla. Eh, Hay muchos artistas que me gustan. Por mencionar algunos, Penny, Ferms, Thousand Words, Aran Porks. Hay muchos artistas que me gustan. Esos son los menos conocidos. Eh, pero luego tengo otros, Wild Ones, por ejemplo, también me gusta mucho. Pero luego tengo muchos artistas también conocidos que me encantan. Me encanta Beeple, por supuesto, por todo lo que ha representado para la comunidad de videoartistas. Me encanta Billie Eilish, me encantan, no sé, me gustan muchísimos artistas. Es muy difícil decidirme. Y las obras que me gustan de NFT las compro directamente. Yo también me gusta coleccionar. Por ejemplo, he comprado la obra de un chico que se llama Coso Art, que tiene una obra fantástica, dibuja a pincel y la verdad que es una maravilla. En fin,
hay muchos artistas que me gustan. Sí, hay artistas a los que le pregunto esto y es que no pueden elegir, claro, es difícil. Pero bueno, de todas Es muy maneras complicado. te preguntaré a ver todos esos artistas para compartir alguna de las obras bueno, alguna obra que te guste de ellos y la pondremos por aquí también. Hecho. Y bueno, así para cerrar un poco, es algo que me gusta preguntar a nivel general porque creo que siempre se puede aprender algo de otra persona y más en este mundillo, ¿no? Que crece tan rápidamente. Y es, ¿qué consejos darías a otro artista que quiera empezar a mintear, ¿no? NFTs? Y imaginemos un artista que en 3D también, ¿no? Igual que tú, que no Ujú. haya minteado en su vida, no sepa ni qué es un NFT y qué consejos le darías a esa persona. Bueno, lo primero que le diría es bienvenido. Y, y después le diría que lo disfrutara. Este mundo es increíble. Hay miles de artistas que siempre admiraste y con los que nunca creíste que podrías llegar a conversar. Y ahora puedes hacerlo. No solo mediante mensajes, sino también en espacios o clubhouse. Vas a conocer a nuevos artistas que te van a apoyar y aportarán muchísima creatividad a tu trabajo. Eso es algo realmente impagable y maravilloso. Eh, Así que sí, mi consejo es disfruta y no te obsesiones con las ventas. Las ventas son un daño colateral de relacionarte con la comunidad. Bueno, pues muchas gracias por esos consejos. Lo que has dicho de la comunidad, la verdad que yo lo veo importante también, porque hay muchísimos artistas que no toman parte, ¿no? En conversaciones y demás, y, y el tomar parte en conversaciones en Clubhouse, ¿no? En Twitter Spaces, como además haces tú muchas veces, ¿no? Es clave para darse a conocer y para un poco involucrarse en la comunidad, ¿no? Entonces yo veo algo Claro, ahí también muy positivo que haces tú y que chapó. muchas gracias, claro. Yo ya te digo, no lo hago tanto por las ventas y por vender y tal, sino porque mm, estoy encantado con esta comunidad, estoy encantado con conocer tantos artistas. Lo digo muy en serio, no es una... nunca me he obsesionado con las ventas y creo que es importante estar ahí para los demás y relacionarte con ellos, simplemente por el hecho de estar y por el hecho de ser buena persona y de compartir con ellos y de ayudar. Entonces, además, luego vas con la intención de ayudar y al final te acaban ayudando ellos a ti, es algo increíble, ¿no? Tú vas con la intención de decir, a ver qué puedo aportar y al final te lo aportan a ti. Entonces, no sé, es algo increíble lo que se forma en esta comunidad, la verdad. Totalmente. La verdad que es una cosa que hemos hablado mucho en general, ¿no? He hablado con otra gente y todo el mundo está de acuerdo en que esta comunidad es súper abierta y súper colaborativa, ¿no? En muchos aspectos. De hecho, vemos como en la propia comunidad de Tezos, ¿no? Se intenta financiar a artistas para que puedan mintear sus NFTs y luego se hacen NFTs para donar a causas y demás. Y creo que, no sé, es muy positivo este tipo de cosas. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Bueno, pues no sé si hay algo que quieras decir ya para cerrar un poco la entrevista. Bueno, que muchísimas gracias por haberme elegido para la entrevista. Te agradezco mucho todo lo que haces por la comunidad, Alex. A mí me has aportado mucho en ciberseguridad, por ejemplo, en ciberseguridad. Y he Muchas conocido a gracias. gran parte de la comunidad hispana gracias a ti. Así que solo puedo darte las gracias por este espacio para charlar y lo dicho. O sea, muchísimas gracias y un poco más. Nos vemos en Twitter. Bueno, muchísimas gracias a ti y bueno, ¿cómo es tu Twitter para tenerlo aquí y compartirlo? Bueno, pues no sé si saldrá en la grabación, pero está ahí debajo de mi cara de pizza, está ahí S. Jiménez, S. Jiménez, ¿no? Se repite dos veces, pues así en mi Twitter. Mi Twitter es S. Jiménez. Genial. Pues bueno, si queréis seguirle ya sabéis dónde podéis hacerlo, a los que estéis viendo esta entrevista. Y bueno, Sergio, pues muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo y sí, nos vemos en Twitter y en Clubhouse. Muchísimas gracias a ti, Alex. Adiós, que tengas buen día. Igualmente.